Un saludo súper grande a nuestros auditores. Gracias por seguirnos, por sus comentarios en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y vamos, mi nombre es Cecilia Marras, yo soy Digital Chile. Me encuentro con Trinidad Siles, Gabriela Oces y Viviana Masobrio, privilegiada de este ramillete de mujeres profesionales que nos traen tanta entretención, puntos de vista diferentes, y nuestros auditores están encantados. Vamos a saludar esta semana a Comunidad Adulto Mayor, Adultos Mayores Creativos de Argentina. Vamos a saludar a Adultos Mayores de Mente Activa de España, y a Casa de Reposo Espiga Dorada y a Residencia Flores. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros y mantener en la audiencia, y sobre todo a los residentes de cada residencia que ustedes trabajan, para que sus colaboradores se mantengan súper entretenidos y sea más fácil la labor de trabajo. Y hoy día vamos con Trini a un cuento muy simpático que a mí me costó bastante leer. Adelante, Trini. Bueno, buenos días auditores, buenos días panel, me alegro de verlos nuevamente, primera semana de agosto. Hoy día efectivamente les traigo un cuento de José Saramago, portugués. El cuento es Embargo. Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se enfadó. Le faltó, sin embargo, el ánimo para levantarse, para cubrir la ventana. Cuando el despertador sonó, pasadas 2 horas, la habitación estaba clara. Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, y se escurrió hacia el aire frío. Fumó el primer cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entre tanto se había enfriado. Tosió como todas las mañanas. No quería despertar a su mujer. Hizo que la mujer suspirase de placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados antes de irse, y susurró que no volvería a comer a casa. La finca parecía más silenciosa que de costumbre. Había niebla. El automóvil estaba 5 casas más abajo. Encendió el coche. Sonrió satisfecho de gusto. El día empezaba bien. El automóvil arrancó, triturando la basura esparcida. En el cuentakilómetros dio un salto repentino a 90. Velocidad de suicidio. Siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. El puntero indicaba medio depósito de gasolina. Allí cerca había un surtidor poco conocido. Tal vez tuviese suerte, se puso a la cola. Pensó que lo mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde, ya lleno el depósito, sin preocupaciones. Compró el periódico y volvió a fumar. El embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los titulares. Emprendió la marcha, pero de repente percibió una avería en los cambios. Miró el reloj. Desistió de visitar a un cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde. Se había desviado mucho del centro. Gasolina quemada sin provecho. En fin, el depósito estaba lleno. Sonrió de gozo y aceleró. Un segundo después se encontraba aprisionado entre sus 2 vecinos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. Metió una rápida primera y arrancó con vergüenza. Fue dando vueltas, alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta. Si no consigo salir es porque estoy enfermo, se dijo a sí mismo. Encendió un cigarrillo y de repente se preocupó por lo que diría el jefe si se asomase a una ventana del auto y lo viese allí instalado, fumando sin ninguna prisa por salir. El respaldo del asiento lo sujetó dulcemente y lo mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Al volver la cara hacia la acera, vio a una niñita mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida.
Gente que lo conocía lo miraba también. Maniobró para separarse de la acera lo más deprisa que pudo. Reparó que la gasolina tenía un letrero que decía agotada. Y el coche siguió. Empezaba a llover cuando detuvo el auto. Estaba preso en el coche. Con las dos manos se cogió al techo e intentó levantarse. Lo que estaba pasando era absurdo. ¿Cómo lo explicaría? Llamar a la policía y después irían los periodistas, los fotógrafos y sería exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente. Apagó el motor y sin interrumpir el gesto, se lanzó violentamente hacia afuera, como quien ataca por sorpresa, ningún resultado. Se hirió la frente y la mano izquierda y el dolor le causó un vértigo que se prolongó mientras una súbita e irreprimible ganas de orinar se expandía. El líquido se escurría entre las piernas al suelo del coche. Cuando sintió todo esto empezó a llorar bajito. Un perro escuálido fue a ladrarle sin convicción a la puerta del coche. De un modo vago, sabía que tendría que buscar a alguien que lo ayudase, pero ¿quién podría ser? No quería asustar a su mujer, pero no quedaba otro remedio. Al menos no se sentiría tan desgraciadamente solo. Volvió a entrar en la ciudad, vio 3 gasolineras. 2 veces vio hombres empujando automóviles encima de las aceras con grandes gestos de irritación bajo la lluvia. Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, esperó que sucediese el milagro de que su mujer bajase por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Un niño curioso de la vecindad se aproximó y entonces le pidió que subiese al 3er piso y dijese a la señora que vivía allí que su marido estaba abajo esperándola urgentemente. La mujer bajó, como siempre andaba en casa, un poco irritada contra el marido que la había hecho bajar sin motivo. Le contó lo que sucedía. Se atrevió a cogerlo por el brazo y le tiró incrédula, y tampoco pudo moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser creído, se quedaron callados mirándose, hasta que ella pensó que su marido estaba loco y fingía no poder salir. Cautelosamente, con muchas palabras, le dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a buscar ayuda. Ella llamaría a la policía, a la oficina. Llamaría a la oficina, diciendo que estaba acatarrado. Y mientras arriba su mujer llamaba a todas partes, él no pudo aguantar la espera. Cuando la mujer volvió a bajar, el automóvil ya había desaparecido. La mujer gritó, pero las personas tardaron en aparecer y fue muy difícil de explicar todo. Hasta el anochecer, el hombre circuló por la ciudad pasando ante gasolineras inexistentes, pero tuvo otra vez miedo y no paró. La policía lo seguía cada vez más de lejos y cuando la noche cerró, no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otra carretera. Sentía hambre, se había orinado otra vez, demasiado humillado para avergonzarse. Explotó a gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado, continuó conduciendo el coche, dejándose conducir. Toda la noche viajó sin saber por dónde. El motor roncaba poderosamente. Fue en esos momentos cuando vio que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. La frente se le cubrió de sudor frío. Una náusea se apoderó de él. A tientas abrió la puerta para liberarse de la sofocación que le llegaba y con ese movimiento, porque fuese a morir o porque el motor se había muerto, el cuerpo colgó hacia el lado izquierdo, se escurrió del coche y quedó echado sobre las piedras. La lluvia había empezado a caer de nuevo. Ese es el resumen del cuento, pero es un cuento provocador, es un cuento en el que al menos yo me imaginé en medio de una pesadilla de la que no podía despertar y que me tenía aterrorizada, tal como tenía la situación al conductor, ¿no? Es un cuento
que nos lleva a otro nivel mental quizá, un nivel en que quizás el mismo estrés, la impotencia de no poder controlar la situación, bueno, nos puede provocar una situación como la que vive este señor adentro del auto, apoderado del auto, porque finalmente él no puede manejar la conducción, es el auto quien lo conduce a él y él no logra destrabarse de esta pesadilla. Es un cuento que podría sugerirnos una serie de reflexiones, pero me voy al título que seguramente Viviana también se va a hacer cargo. El embargo, ¿de qué se trata un embargo, no? Lo estuve mirando y efectivamente en Portugal hubo embargos de benzina que significaban prohibiciones estatales con relación a los ciudadanos para provocar algún paro masivo o nacional. Y eso produce justamente una actitud de desesperación, de ansiedad. Basta mirar aquí cuando hay algún aviso de paro, que las bencineras, los supermercados, todo se llena y hay unas colas ridículas porque la verdad que no responden a ninguna racionalidad. Bueno, eso mismo sucede en otras partes del mundo, pero de alguna manera lo que nos está haciendo ver este autor con este cuento es lo que vive internamente este personaje, llegando incluso a bloquearse psicológicamente. Es posible que incluso todo lo que él se imagina dentro del auto, cuando lo ve el jefe, cuando lo ven amigos, cuando se le acerca el perro, fueran parte de su imaginación, no lo sabemos. Pero todo eso lo sugiere dentro de, eh, del viaje que hace el autor en este recorrido que hace el conductor en este momento y nos refleja todo lo que está viviendo en ese minuto. Es un cuento casi sinestésico en el sentido en que vivimos todo lo que el conductor está sintiendo. Al menos yo lo sentí así. Entonces, Gabriela, te cedo a ti la palabra para que nos expliques un poco mejor desde tu perspectiva este contexto. Gracias, Trini. Me parece súper razonable todos los puntos del análisis que tocaste desde el bloqueo, que tiene que ver con algo que la gente de nuestra edad ha experimentado en algún minuto, que es el estado que produce el desabastecimiento, que se vio a comienzo de la pandemia, cuando la gente, como tú decías, corría a los supermercados. Además hay lluvia, o sea, hay todo un contexto opresivo en que se desarrolla esta historia con el protagonista, que probablemente, producto de la angustia, va entrando en ciertos fenómenos de su mente, de su conciencia, que empiezan a prevalecer sobre la realidad. Él no ha perdido el contacto del todo con la realidad, puesto que le manda avisar a la señora, que avise a la oficina, pero al final queda claro que la realidad se le aleja cada vez más cuando él hace este viaje toda la noche y que al parecer transcurre sin que él se dé cuenta. Y yo creo que en este punto el cuento ilustra como el poder de la mente, el poder de nuestra conciencia, de cómo nos vamos dando cuenta y cómo vamos elaborando, y la fuerza que tiene nuestra mente sobre los acontecimientos, y dejando la realidad en segundo plano. Esto es un fenómeno que nos ocurre cada 12 horas más o menos, que es cuando caemos en el sueño. El cuento tenía mucho de onírico, de surrealista, donde la realidad se fragmenta, se desfigura y pierde su primer plano frente a estas elaboraciones que hace la mente, que es un poco lo que nos pasa en el sueño. Pero en este personaje que al parecer era bastante obsesivo, porque no obstante tenía
el estanque lleno, él quería seguirlo llenando. Le faltaba 1 litro e hizo varias colas para llenar el litro que le faltaba. Esto de perseguir obsesivamente la gasolinera, había algo de eso, y también en determinado minuto aparecen en él fenómenos que rondan lo psicopatológico, como esto de sentir que el asiento lo atrapa, ¿ya? Ahí hay una mezcla de ilusión, de delirio, de percepciones que parten más bien en su cabeza, que frente a esta realidad que cuesta, que a veces es imposible de asimilar, el psiquismo se quiebra y linda en lo que popularmente se llama locura, ¿ya? No obstante, el personaje no, sobre todo cuando, como en la mitad del cuento, todavía no hay trazas de locura grosera, sino que él todavía reflexiona sobre lo que le está pasando, ¿ah? Pero de a poco va cayendo en este delirio, en esta fantasía, en esta construcción mental, y él viaja toda la noche prácticamente sin darse cuenta. No me cabe duda que el autor quiso hacer una gran metáfora de lo que, de la relación entre individuo y sociedad, con ciertos fenómenos sociales, y eso se lo dejo a ustedes como parte del análisis. Eso sería cuanto puedo decir. Le doy la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Muy interesante todo, chicas, los aportes. Sí, como bien mencionaba Trini, a mí el título me preocupó, me ocupó. Yo tuve la oportunidad de leer este cuento en otro taller literario y había avanzado en ciertas cuestiones, pero es como que ahora encontré otras más. Y estuve tratando de ubicarme en tiempo sobre todo, y espacio también. Este cuento se publica por primera vez en un libro bajo el título Casi un objeto, ¿no? Y esto se produce en 1978, 5 años después de la crisis que se inicia la crisis del petróleo, en que los árabes justamente instalan un bloqueo de entrega de petróleo a los países que habían apoyado a Israel en su momento. Y muchos países de la Unión Europea, entre otros, se ven afectados por esta crisis de petróleo. Así que me imagino, supongo, no lo puedo aseverar exactamente, pues no estoy en la cabeza del autor, que Saramago se está refiriendo a ese momento histórico. Sobre todo que José Saramago, más allá de ser un escritor maravilloso, bueno, que recibió el Premio Nobel de Literatura por sus escritos, fue un hombre profundamente político, profundamente comprometido con lo social, ¿no? Entonces me parece que, aunque no lo dice en ningún momento, porque en un momento dice, la culpa la tienen los árabes, o sea, así como al pasar es el comentario, ¿no? Pero sí insiste en que el bloqueo es estúpido, lo dice en 2 oportunidades, y dice se mantendrá. Inclusive en un minuto alguien de una gasolinera le dice, no, vamos a tener 15 días más de racionamiento. Entonces creo que más allá de lo vivido al interior de cada país, también acá se está refiriendo a un hecho internacional. Y creo que también hace una crítica que se ve en muchos de sus escritos al tema del consumismo, porque este vínculo del hombre con su auto, ¿no? Como que él, en un principio él es el que manda, él es un excelente conductor, él es esto y lo otro, y de repente en ese camino hacia la locura, como nos decía Gaby, él empieza a sentir que el auto se adueña de su conductor. Entonces, y también lo ligué a un tema de machismo, ¿no? Como el hombre dueño del auto, y cómo el auto se le va a revelar. Y siento un poquito que lo del machismo también nos va dando pistas cuando dice que se ofendió o se enfadó porque su mujer había dejado las cortinas sin correr, pero después le da cierta ternura porque siente el calorcito de las sábanas,
y le dice a su mujer, no, que entonces aparece un poco un matrimonio donde parece ser que él es el proveedor y su esposa es el ama de casa. Entonces, siento que hay, desde lo histórico, sociológico, hay varias alusiones a cuestiones importantes, como sería lo político, lo social, el tema de género. Es ahondar un poco mucho, pero en realidad el cuento es tan rico, yo digo casi en su linealidad, porque no hay diálogos, no hay así como otras cosas a que nos tienen acostumbrados los autores, es simplemente narrar, 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 pero hay tanto detalle, que eso después lo vemos para que no me extienda demasiado, de esa relación justamente con el auto, que se convierte en un protagonista más de este cuento. Así que bueno, tenemos todavía mucho para conversar. Gracias, le paso el micrófono a Cecilia. Gracias, Viviana, gracias, chicas. La verdad que yo leí este cuento y decía, no, pues este no lo estoy entendiendo. Lo leí, y ya, lo leí como la Trini, después como la Gaby, me puse en los personajes de la Biblia y de todo. Y la verdad que me costó. Y de repente yo me reía porque yo me comparaba con el autor, con el personaje, más que nada, que decía, yo me subo al auto y con suerte me doy cuenta que tiene 4 ruedas y camino para adelante y le echo benzina para no quedarme en pana, pero cuando era joven ni siquiera eso me fijaba. Pero sí conozco 2 personas como este protagonista. Entonces me causó mucha risa porque se fijan en los neumáticos, se fijan en la antena, se fijan si hay un topón. Yo, si hay un topón, nunca me di cuenta. Ahora, por un lado, qué rico que algunos hombres sean así, porque una vez me chocaron el auto y yo no me di cuenta, y mi marido se fue a subir al auto y me dijo, ¿te chocaron el auto? Y dije, ¿pero cómo? ¿Dónde? Aquí. Bueno, nos dimos cuenta quién había sido, que adentro de mi propio edificio, pero claro, aquí hay una especie de, como dice Gaby, de una afanación del detalle de la gotita de agua, si lo dejó estacionado 5 calles. Yo la verdad que no me acuerdo, solamente cuando voy al mall me acuerdo dónde lo dejo para no perderme yo, pero yo creo que si me bajo y tengo que con suerte buscar el auto, pero hay gente sí, como este protagonista muy, muy interesante, pero les soy súper sincera, me costó porque estamos acostumbrados con otros autores de que hay un diálogo, hay una historia. Acá no, acá había más que nada una descripción de lo que él se imaginaba, de la obsesión que él tenía con los kilómetros, de si iba a llegar con la benzina y del taco que rozaba con el, con el auto. No, la verdad que es un cuento interesante de discutir. Le doy mi palabra a Trini porque me quedo corta en los comentarios. No, lo que te produjo a ti es lo que él quiere producirle a los lectores, ¿no? Confusión, pero además empatía también. Sí, yo quiero referirme algo al autor, Viviana ya lo subrayó de alguna manera. Él nació en 1922 y el 2010 finalmente terminó muriendo. Recibió el premio Nobel en el 98 y la Academia Sueca se lo entregó por estas razones, porque era un autor que supo hacer volver comprensible una realidad huidiza para parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. En ese sentido, yo creo que este hombre nos lleva a otras dimensiones, quizá inconscientes, conscientes, o las mezcla. Pero en este cuento hace alusión, tal como decía Viviana, a lo que es la sociedad de consumo, ¿no? Yo no puedo dejar de relacionar, o más bien trasladar esa sociedad de consumo a otros referentes, como por ejemplo la pandemia. La pandemia nos pudo haber hecho sentir quizá una situación como esta, ¿no? Yo simplemente estuve mirando algunas de las actitudes que provocó el encierro
sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento o frustración, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultades para dormir o pesadillas, reacciones físicas, sarpullido, explosiones estomacales, agravamiento en los problemas crónicos de salud, también en la salud mental, aumento en el consumo de tabaco, alcohol. Bueno, a lo que uno podría llegar si no sabe manejar una situación estresante como la que hemos vivido, ¿no? Yo me imagino que Gabriela debe haber tenido muchos casos como estos, pero los ataques de pánico, por ejemplo, a mí me tocó ver muchos universitarios frente a un examen final en que se bloqueaban y caían en un ataque de pánico. Y verdaderamente una persona que no tenía conocimientos técnicos para manejar esto, no tenía nada que hacer, porque realmente esas víctimas no solo se frustran, sino que se bloquean mentalmente. Quizás Gabriela nos aclare un poco más. Y volviendo al cuento, porque yo creo que hay detalles que aluden también comportamientos de la pareja, ¿no? Porque se veía que pese a quizá machismo que tendría o el amor por las cosas, como era el auto, tenía un buen matrimonio, aparentemente, ¿no? Porque esa alusión sensual que hace y que lo describe con un estilo tan lindo, hizo que la mujer suspirase de placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados. Es una imagen que revela cierto compromiso íntimo y muy estrecho, ¿no? El día empezaba bien. ¿Cuántas veces uno está como haciendo tics para ir corroborando que el día está mejor, ¿no? Entre medio se dice que una Navidad oscura y fría, tiempos de invierno, y la lluvia, que como decía Gabriela, acompaña todo el cuento, a tal punto que incluso al final del cuento dice, la lluvia había empezado a caer de nuevo, eso simbolizando que la vida continúa, ¿no? De alguna manera. Por otro lado, la necesidad de los cigarrillos. Todo el tiempo fuma. Eso indica una necesidad de tener algo, ¿no? O el vicio que lo acompaña permanentemente. Luego voy avanzando para... Habla del absurdo. Evidentemente, uno puede llegar a una situación absurda, ¿no? A tal punto que uno se desespera y empieza a llorar bajito, como dice este hombre. Y poco más allá, en el mismo cuento dice, al menos no se sentiría tan desgraciadamente solo. Todo el tiempo recurre a referentes de afuera para no sentirse tan solo. Y luego vuelvo nuevamente a la relación de pareja, porque cuando finalmente aparece su mujer, él siente un cierto alivio. Y con otra imagen, una metáfora preciosa, se dice así, se quedaron callados mirándose. Bastó esa mirada de su mujer para que él entrara un poquitito más o le devolvieran un poquito su calor, ¿no? Su seguridad. Y después, cuando ya se fue y no regresó y él emprendió su viaje, dice, explotó en gritos, en aullidos, en lágrimas, sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado. Allí de nuevo vuelve a esa tensión, esa ansiedad que lo sumerge en esa desesperación y que finalmente lo lleva a un lugar lejano, no sabemos dónde. Después de eso, tampoco conocemos el final del cuento porque es abierto. Es un cuento muy bueno, muy bien logrado, que a nosotros nos transmite de alguna manera el grado de ansiedad y de desesperación en el que cayó este hombre. Gabriela, te devuelvo a ti el micrófono entonces para que tú nos des otra interpretación nueva. Sabes que es fascinante cómo él mezcla la subjetividad, el espacio mental, el espacio interno, con el contexto del protagonista y con todo lo que ustedes han dicho, que han hecho un análisis sumamente rico. Ahora, yo quisiera relevar la importancia de la mente y de la subjetividad en cómo interpretamos la realidad, cómo nos conducimos,
en qué va pasando con nosotros. Y quisiera dar vuelta a la medalla. Aquí pasamos de una angustia, de un fenómeno de bloqueo, y quisiera plantear que casi lo mismo está operando en algo que hoy día está muy presente, que son los Juegos Olímpicos. El esfuerzo de los atletas, el romper récord, el competir, el estar ahí, el darnos esos espectáculos maravillosos que nos ha brindado la televisión estos días. Es el trabajo, nosotros vemos el trabajo de músculo, de tendones, de hueso, pero nosotros no vemos todo el trabajo mental que sostiene, que se expresa por todo esto. Es como el espíritu expresándose a través del cuerpo, que yo pienso que los griegos, que hoy día están sufriendo tanto con el calor, lo tuvieron claro siempre. Fíjate que sostiene esos largos entrenamiento, esa dedicación, esa tolerancia a la frustración, esa tolerancia a las lesiones, ese romper paradigmas. Muchos de ellos conocemos su historia. Había un atleta que tuvo 2 veces SIDA y llegó a las finales. O sea, yo no estoy hablando acá de ganar o no ganar medallas, sino que es el esfuerzo que cada uno de los que hay está presente. Entonces, eso es como el otro lado de la medalla, es la mente que sostiene esa maravilla de esfuerzo, de performance, de espectáculo que nos han dado, y que menos mal que estuvo muy bueno que la salud mental se pusiera también en primer plano con este tema de Simone Weil, que fue tanto que ella nos deja de manifiesto que su cuerpo no estaba obedeciendo a su mente. O sea, eso nos dice cuán imbricada está la mente, vale decir, nuestros pensamientos, nuestra subjetividad, en cómo elaboramos la realidad y cómo nos movemos por ella. Y que Saramago sin duda manejaba a la perfección. Eso. Le doy la palabra a Viviana. Gracias, chicas, siempre por esclarecer, ampliar, complementar las miradas con tanto acierto y con tanta claridad, ¿no? Que a veces se puede profundizar, pero confundir al otro. Yo voy a volver un poquito al Saramago político y sociológico, ¿no? Porque justamente el libro que hablábamos, casi un objeto donde recupera estos cuentos, en casi todos ellos hay una alusión a lo político. Justamente durante muchos años Portugal sufrió el sometimiento de Salazar, ¿no? Un dictador, contra el cual se produce la llamada Revolución de los Claveles, de la cual formó parte Saramago, y me gusta contarlo porque me impresionó la imagen. Había gente agolpada, movilizada justamente contra la opresión, contra la dictadura, y aparece una joven que llevaba un enorme ramo de claveles que iba a ir a entregar en un evento. Y la gente los va tomando. Y a mí me impactó porque son 2 palabras que no me cerraban juntas, ¿no? Revolución y claveles. Como lo sutil, lo hermoso, lo bello, y algo, la revolución siempre implica un cambio, un dar vuelta a todo, ¿no? Y bueno, dar vuelta a todo a través de los claveles. Y justamente en el primer cuento, que se llama Silla, es una silla a la cual la carcoma la está consumiendo, pero esa silla es el asiento de Salazar, es el asiento del tirano, es el asiento del que los tuvo sometidos a los portugueses tantos años. Y a pesar de todo, a pesar de la apertura, Saramago se había afiliado durante la dictadura, con todos los impedimentos que había, al Partido Comunista, siempre continuó afiliado, pero a pesar de la apertura y todo, cuando él publica el Evangelio según Jesús, como vemos siempre rompiendo reglas, ¿no? Porque le da una vuelta a la mirada, le prohíben participar de un concurso a nivel europeo porque su gobierno no está de acuerdo con eso, porque le parece que es un libro de ruptura, es un libro de crítica. Entonces Saramago se vio muy sometido a opresiones
Y yo siento que en este cuento, que uno podría tomar someramente como la relación hombre-máquina, ¿no? Y estos famosos mitos que se cuentan que las máquinas van a dominar el mundo, y las máquinas van a someter al hombre, que es lo que parece pasar en un punto en este cuento, pero yo creo que está hablando de la opresión en general, ¿no? De la imposibilidad de ser libre. Y encontré por ahí una frase que me impactó, que Saramago refiere a que él es libre, porque cuando él es reprimido se va a la isla de Lanzarote con su mujer Pilar del Río, que ahí cuando Trini nos evocaba estas imágenes tan bonitas de la relación de la pareja, lo que he encontrado que el vínculo que duró muchos años era un vínculo maravilloso entre esta mujer y este hombre, ¿no? Entre Pilar del Río y Saramago. Ella era una periodista y siempre fue la fortaleza de la pareja. Entonces pienso que tal vez también está evocando algo de sí mismo. Siempre suponemos cuando relacionamos la vida de los autores con sus textos, pero parece que se filtra algo de todo esto, ¿no? Y en términos de la relación hombre-máquina que mencionaba, este hombre que era el dueño de su auto, y que su auto, por ahí encontré a alguien que haciendo un análisis dice es un Alain Prost de closet, como diciendo, bueno, es un conductor que se cree eximio, porque él dice, entonces empieza a asustar cuando no puede controlar el auto, o sea, quiere poner la reversa y el auto no se lo permite y lo obliga, desde su mirada, como nos ha detallado Gaby, que va perdiendo la cordura, el auto lo lleva a todas las gasolineras que tienen combustible, porque esa es otra traba que aparece, y es como que siempre está sediento, ¿no? Como quiere más nutriente, más gasolina ese auto. Y yo me preguntaba, ¿quién es el que realmente está sediento de libertad, de hacer lo que quiere? Tal vez está como nuevamente dándonos pistas sobre liberarse de la opresión, sobre ser libre, sobre poder decidir. Y una cosa que Trini nos contaba de la entrega del Premio Nobel de Literatura, él aprovechó la oportunidad, como todos los espacios que tuvo siempre, de hablar en favor de los desposeídos, ¿no? En su discurso. Sabemos que los discursos de los Nobel siempre dejan una historia, un momento, como que congelan un momento, ¿no? Y él lo aprovechó justamente para hacer eso. Y lo hizo toda su vida, hasta el último minuto de su vida. Saramago mantuvo la bandera de la defensa de los que no tienen, de los que no pueden, tanto en términos económicos como de expresión, ¿no? Él fue una persona que vio limitada su libertad de expresión y por eso siempre luchó. Y a mí lo que me impresiona es, como bien decían ustedes, empieza el día bien, ¿no? El día parece ser el de un hombre que lo tiene todo, un matrimonio feliz, un trabajo, un auto que él domina, y en el caminito, al final de unos párrafos al principio él dice, bien, todo bueno, esto tiene gracia, como que el día sí va bárbaro, como decían las compañeras, pero en un momento empieza a decir demonios, ¿no? Y empieza a criticar el embargo, y empieza a hablar mal de los árabes, porque ahí ve que la cosa entra en crisis, que él ya no puede dominar, que es un deseo de todo ser humano, ¿no? Dominar las situaciones, y acá las situaciones se le están escapando de las manos. Y cómo se ve rebajado, la imagen de un hombre apresado en su auto orinándose 2 veces, me sentí terriblemente agobiada, digo, por Dios, si a mí me pasara esto, no sé qué haría, me daría mucha, y quedar encerrado en ese espacio, en ese habitáculo, que él en un primer momento lo siente como un capullo envolvente, como eran las sábanas en su habitación, y después se va volviendo como un espacio hostil, violento, opresivo y sucio, al punto que él ya no puede despegarse del asiento. Y aparece la mención a la culebra, ¿no? Cómo él piensa liberarse de eso, escapándose de sus propias ropas. Por eso se va a la periferia, se aleja del centro, se va a un lugar donde no lo vean. Y yo me lo imaginaba, este pobre hombre con su ropa pegada al respaldo y tratando de salirse, y no puede. O sea, todos los objetos
por los que él trabajó, luchó y compró y adquirió, se le vuelven en contra y lo terminan dominando. Por supuesto en su mente. Y como para cerrar, yo estoy haciendo un curso sobre cine fantástico, que se define como, lo fantástico se define como aquellas cosas de la realidad que se convierten en extrañas o que invaden lo diferente, ¿no? Entonces sentía como que, creo que con este cuento se hizo una película, se hizo un corto, Trini me dice que sí, yo me siento más tranquila cuando ella me confirma, y me lo imaginaba y debe haber sido, no tuve oportunidad de verlo, pero debe haber sido un interesante corto de cine fantástico, porque justamente el hombre sometido a los deseos de su máquina, en su imaginación, por supuesto, en su avance hacia la locura, pero no sé, tiene una cantidad de detalles, y una cosa que yo siempre me hago un listado de las acciones o de los dichos o de lo que le sucede a cada protagonista, y en este caso el listado más largo corresponde al auto, porque nos va detallando paso por paso el rugir del motor, la vibración de los metales, qué pasaba con los cambios, bueno, infinidad de cosas. Le dejo la palabra a Ceci porque si no, no nos va a quedar tiempo. Gracias. Oye, súper entretenido. Y dije, ¿qué material nos van a entregar mis compañeros? Porque la verdad que es demasiado los detalles y me encantó donde él dice que no quería asustar a su mujer, pero él no encontraba, no había otra solución, así que cuando llegó a la casa, bueno, tampoco se podía bajar del auto, así que le pidió ayuda a un niño que iba pasando, y él entre medio se pregunta, el autor, el protagonista, si él estaba enfermo o no, él se da cuenta y él sabe que su mujer lo iba a ayudar, y bueno, cuando bajó su mujer a ayudarlo, al final le dio vergüenza porque pensó que iban a llegar fotógrafos, súper perseguido, y al final se fue de nuevo. Interesante autor, la verdad que a mí me dio harto trabajo de leerlo, interpretarlo, porque había muchos detalles, pero al final él se refugiaba en su pareja, en su mujer. Fue muy bonito y que ganas de saber el final, pero yo creo que el final era, él sabía, yo creo que el tratamiento a la vena. Y le doy el paso a Trini para ver qué libro nos va a recomendar esta semana. Gracias, Cecilia. Bueno, en torno al mismo autor, yo quiero recomendarles una gran novela. De hecho, se leyó mucho en su momento y está referida un poco a estas obsesiones. Y se llama El ensayo sobre la ceguera. Ah, Es un libro extraordinario, de nuevo, donde irónicamente el protagonista está en medio de un tráfico de autos en el que no puede avanzar nada y de pronto queda ciego. Y esa ceguera se va propagando por entre medio de la ciudad y va provocando una serie de comportamientos muy erráticos, pero que van reflejando lo que puede sentir una población entera cuando empieza esta epidemia, ¿no? Tiene mucha simbología, pero finalmente hay un personaje que termina entregando mucho bienestar, que es una enfermera que aparece entre medio. Se lo recomiendo muchísimo porque alude justamente a este mundo ficticio que él va creando, en lo que nos podríamos convertir si no controlamos bien la situación. Es un gran autor. Y tal como decía Viviana, él abrazó el comunismo toda su vida. Y si bien puede ser un autor cuestionado, porque él de hecho acompañó a Fidel Castro en un momento en que Castro estaba muy cuestionado, pero él fue de alguna manera el embajador de Castro en Portugal. Pero bueno, él sufrió de niño una pobreza visceral, de hecho pasó hambre. Entonces entendía muy bien lo que significaba ser las injusticias sociales y, como decía Viviana, también el desposeimiento, ¿no?, de lo material. Chiquillos, yo con esto me despido, a ustedes les mando un abrazo y bueno, un cariñoso abrazo a todos nuestros auditores, perdón. Un abrazo. muchas gracias, Trini. Nos despedimos hasta la próxima semana y le mandamos un cariño a María Odette Pavés, que nos escribió cariñosamente, a Eldo Odicio, que siempre nos hace comentarios en YouTube, y a María Isabel Mejía, que siempre nos están comentando en YouTube, que es lo que
nos encanta que otros auditores también compartan lo que piensan nuestra audiencia. Así que un abrazo muy grande, muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana con una nueva sorpresa de Trini. Gracias Vivi, gracias Gaby. Hasta la próxima semana.